Qué bueno poder encontrarnos una mañana más, aunque sea aquí en las ventanitas de nuestros celulares y de nuestros computadores. Pero ya esto de vernos nos acerca muchísimo. Y gracias al Señor por esta eh, oportunidad que Él nos da. Quisiera invitarlos a reflexionar durante unos minutos en el capítulo 4. Seguimos en el capítulo 4 ya para terminar el capítulo 4 y pasar al 5, en el libro de Deuteronomio. Estamos en Deuteronomio encontrando cosas muy interesantes. Eh, una de las cosas interesantes que hemos ido encontrando cuando vamos pasando del Antiguo al Nuevo Testamento y del Nuevo al Antiguo Testamento, es que cuando uno mira el Antiguo Testamento desde este lado de la cruz, con los anteojos correctos, voy a decirlo así, el Dios que se nos va revelando es el mismo. No hay un Dios malo en el Antiguo Testamento que destruye cosas y un Dios bueno en el Nuevo Testamento, como pensaron algunos de los grandes herejes del siglo II. Hay un tal Marción, que fue uno de los primeros en decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de segundo nivel, un Dios malo. Pero cuando vas mirando ese Antiguo Testamento desde la cruz, te vas dando cuenta, y eso vamos a hacer hoy también, que se trata del mismo Dios, revelado en categorías diferentes, por los tiempos diferentes y por las culturas diferentes, que sin embargo expresa su carácter de la misma forma. Vamos a reflexionar esta mañana precisamente en esto, en el carácter de Dios. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 4, versículos 25 al 31, un segmento de la segunda parte del Deuteronomio 4 que nos va a mostrar los elementos centrales en esta conversación. Deuteronomio 4, versículos 25 al 31. Dice así: si después de haber tenido hijos y nietos y de haber vivido en la tierra mucho tiempo, ustedes se corrompen y se fabrican ídolos y toda clase de figuras, haciendo así lo malo ante el Señor su Dios y provocándolo a ira, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes de que muy pronto desaparecerán de la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. No vivirán allí mucho tiempo, sino que serán destruidos por completo. El Señor los dispersará entre las naciones, y entre todas ellas solo quedarán esparcidos unos pocos. Allí ustedes adorarán a dioses de madera y de piedra, hechos por seres humanos, dioses que no pueden ver, ni oír, ni comer, ni oler. Pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Y al cabo del tiempo, cuando hayas vivido en medio de todas las angustias y dolores, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo, que no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que mediante juramento hizo con tus antepasados. El texto de hoy nos presenta algunas reflexiones sobre el carácter de Dios, cuestión que nos conviene también hacer a nosotros en estos días y en estos tiempos. Todo el capítulo 4 ha venido presentando las características de este pueblo que se va conformando, ¿no? Recuerden que están en las estepas de Moab, están a punto de entrar a la tierra prometida,
han peregrinado en el desierto, la generación que está escuchando este gran discurso de Moisés no es la misma generación que salió de Egipto. Por lo tanto, esta generación no vivió ni escuchó gran parte de las revelaciones del Señor en el desierto. Así es que a esta nueva generación que está a punto de llegar a la tierra, Moisés les está relatando cómo fue el viaje y las palabras que el Señor había entregado durante todo ese tiempo. Entonces, están preparándose para ser un pueblo. Es un pueblo que será, como ha dicho el capítulo 4, sabio e inteligente, que camina entre las otras naciones siendo un ejemplo por sus leyes justas, por su comportamiento justo. Es un pueblo que está preparándose para ser pueblo, ¿no? Y entonces está recogiendo de Moisés algunas pautas para ser este pueblo que debería ser famoso por su justicia, por la ley justa que tiene y por el comportamiento justo que tiene en medio de las otras naciones entre las cuales transita. Pero es un pueblo especial. Transitará entre las otras naciones, pero no es un pueblo como los otros pueblos, según lo que dice el Deuteronomio. Primero, es un pueblo que tiene un Dios cercano. ¿Se acuerdan que hemos leído? ¿Qué pueblo entre todos puede decir que tiene un Dios tan cercano que cuando le piden ayuda, Él está ahí para ayudar? Todos los pueblos tienen dioses. Hay que subir a un monte para ir a un Dios, hay que subir a un cerro para ir a otro Dios, hay que ir a un lugar especial para hacer un sacrificio al otro Dios. Pero ¿qué pueblo podría decir, recuerda el Deuteronomio, qué pueblo puede decir que su Dios está ahí cada vez que lo nombran, cada vez que le piden ayuda, está tan cerca? Es un Dios cercano. Entonces, este pueblo es un pueblo especial porque su Dios es un Dios cercano. Es un pueblo especial también porque su Dios es un Dios incontrolable, indomesticable. No sé si existe bien esa palabra, pero es lo que quiero decir. No se puede domesticar, ¿no? No se puede mencionar su nombre. Ya hemos visto hace un par de sermones que estos pueblos antiguos tenían dioses y si lograban manejar el nombre del Dios, hacían que el Dios estuviera a su servicio. Bueno, el Dios de Israel, que es el mismo Dios al que adoran los cristianos, no podía ser controlado. Tenía prohibido que su nombre fuera mencionado, lo que debe ser entendido como una forma de prohibir el intento siquiera de domesticar, de someter a Dios. Así es que, pero tampoco se le podían hacer imágenes. No es que este es un Dios que lo podemos amenazar diciendo, mira, si no haces lo que yo declaro, si no haces lo que yo digo, quemamos tu imagen en el fuego. Es un Dios incontrolable, es un Dios inmanejable, es un Dios al que se le puede rogar, pero no se le puede mandar. Es un Dios al que se le puede suplicar. Es un Dios del cual podríamos esperar misericordia. Es un Dios poderoso. Finalmente, y esto lo veíamos en el sermón pasado, en el versículo 24, hoy partimos del 25, en el versículo 24 se describía a este Dios como un Dios que es fuego, fuego consumidor, un Dios celoso. El 24 dice, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Esa imagen del Dios fuego consumidor es una imagen de las más citadas en el contexto evangélico. Cada vez que uno dice, bueno, Dios es amor, alguien le dice a uno, sí, pero también es fuego consumidor. Como que uno quiere que no se nos vaya a olvidar que es fuego consumidor. Y efectivamente, leímos recién en el verso 24,
en realidad el sermón pasado, que es fuego consumidor y Dios celoso. Pero parece que hablando del carácter de Dios, esta idea del Dios que es fuego consumidor es solo una cara de la moneda. Sin la otra cara de la moneda, permítanme usar esta figura, la imagen del carácter de Dios es una imagen desequilibrada. Es decir, la comprensión del carácter de Dios parece que queda incompleta cuando solo recordamos la imagen del Dios que es fuego consumidor, que es una buena imagen, que es linda y que es necesaria, porque si no, cualquiera dice, ok, me hago un Dios con esta porcelana y lo adoro, o me hago un Dios con esta doctrina y lo adoro, es fuego consumidor. Pero esa es solo una cara de la moneda y quedarnos solo con una parte provocaría, quiero insistir en esto, una imagen del carácter de Dios desequilibrada. El escritor del Deuteronomio parece entender que el desequilibrio a la hora de reflexionar sobre el carácter de Dios puede acarrear también un comportamiento desequilibrado en el pueblo. Si adoramos a un Dios cuyo carácter lo comprendemos de forma desequilibrada, probablemente nuestra adoración va a ser desequilibrada, nuestro comportamiento va a ser desequilibrado. Vamos a ser un pueblo que transite entre los otros pueblos y en lugar de ser un pueblo sabio e inteligente, vamos a ser un pueblo con un comportamiento desequilibrado porque el carácter del Dios en el que creemos lo hemos recibido de forma desequilibrada. Y yo quiero presentar ahora lo que me parece que aparece acá en estos textos como las reflexiones sobre el carácter de Dios, y en este caso solo un par de enunciados que identifican, a mi juicio, estas reflexiones sobre el carácter de Dios. En primer lugar, a una comprensión corrupta del carácter de Dios corresponde una existencia corrupta de su pueblo. ¿Sí? Lo repito para quienes anotan. A una comprensión corrupta del carácter de Dios corresponde una existencia corrupta de su pueblo. Miren los versículos 25 al 28. Si después de haber tenido hijos y nietos y de haber vivido en la tierra mucho tiempo, Moisés se está poniendo ya en el futuro, ¿no? Cuando entren a la tierra, si después de haber entrado y haber tenido hijos y nietos, después de haber vivido mucho tiempo en la tierra, ustedes se corrompen y se fabrican ídolos de toda clase de figuras, haciendo lo malo ante el Señor su Dios y provocándolo a ira, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes. Esta es una expresión, ¿no? El cielo y la tierra como testigos de que muy pronto desaparecerán de la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. No vivirán allí mucho tiempo, sino que serán destruidos por completo, para desaparecer. El Señor los dispersará entre las naciones. Ellos tenían que transitar entre las naciones como un pueblo cuya conducta sea luz al resto, una conducta justa. En cambio, van a ser dispersos entre las naciones, se van a diluir y van a dejar de ser un pueblo cuyo comportamiento otorgue luz a las naciones. Estos mandamientos, estas advertencias, cuando entren, si ustedes hacen lo malo, les va a pasar esto,
esas advertencias muestran que la posibilidad de querer crear sus propios dioses es alta. Si no, no les daría el mandamiento. Cada vez que ustedes se encuentren con un mandamiento y con amenazas, si el mandamiento no se cumple, es porque las posibilidades de violar el mandamiento, las posibilidades de no cumplir lo que se pide, son posibilidades altas. Ya se sospechaba que al entrar a la tierra, que al empezar a disfrutar de lo prometido por el Señor, el comportamiento del pueblo iba a diluirse. Nosotros que leemos la historia desde el futuro, porque ya pasó mucho tiempo desde estos mandamientos, sabemos que así fue. El pueblo de Israel adoró a cuanto Dios se le cruzó por delante, hizo cuanta imagen se le cruzó por delante, convirtió en Dios cada árbol, cada estrella, cada luz que se le cruzó en el camino. El Deuteronomio lo sospechaba, de alguna forma lo sospechaba narrativamente hablando, y entonces les advierte. La advertencia está ahí porque siempre es posible para quienes siguen a Dios corromper la imagen de Dios. Tenían prohibido hacer imágenes, prohibido pronunciar el nombre, prohibido intentar controlar a Dios. Sin embargo, se sospechaba que podrían hacerlo igual. Bueno, la historia mostró que lo intentaron. Si eso acontecía, si su comportamiento diluye la imagen que Dios ha querido mostrar, que no es una imagen visible, sino la revelación de su carácter, entonces ellos dejarían de existir como pueblo, como nación, se diluirían. Y esto es súper importante porque todo lo bueno del pueblo, la característica del pueblo, la identidad de este pueblo, en realidad pasa por la identidad de su Dios. Ellos son un pueblo especial porque su Dios es especial. Su Dios es el que está cercano. Su Dios es el que responde la oración. Su Dios es el que no puede ser controlado. O sea, no eran un pueblo especial por ser ellos especiales. Eran un pueblo especial por ser su Dios, un Dios distinto a los dioses adorados en el entorno. Entonces era obvio, si este Dios especial es convertido en otra cosa, el pueblo que adora a ese Dios deja de ser especial y se diluye, deja de existir. No puede ser llamado el pueblo de un Dios al cual ya no están adorando. Han inventado otro Dios y a ese otro Dios se le adora. Para nosotros como iglesia, que según el Nuevo Testamento somos el pueblo de Dios, y así lo cantamos, esto que pasó con Israel, este mandamiento que se da al pueblo de Dios, es también tremendamente importante. Es importante pensar para nosotros qué significa que seamos la iglesia, el pueblo de Dios en nuestros tiempos. ¿Cómo es? ¿Qué tan diluido está el Dios que nos conformó como iglesia? ¿Qué tan diluido está la comprensión del carácter del Señor en nosotros? ¿O acaso, como Israel, la imagen que tenemos de Dios, la comprensión que tenemos del carácter de Dios está corrupta? Porque si está corrupta, es esperable que nuestro comportamiento también esté corrupto. Pudiera ser que la iglesia termine también diluida, termine también dispersa, que la iglesia ya no pueda ser considerada
ese pueblo de Dios que transita entre los pueblos, cuyo comportamiento es famoso por su justicia, por su honestidad, pudiera ser que producto de una imagen corrupta del carácter del Señor, la iglesia se haya convertido también en otra cosa, un gran negocio, un gran proyecto personal, un lindo club de amigos y amigas. Siempre está la posibilidad de diluirnos, siempre está la posibilidad de colgar un letrero falso que diga iglesia cuando hubiéramos dejado de ser iglesia, si el Dios al cual decimos adorar en realidad es un Dios que hemos inventado nosotros mismos. Así es que a una comprensión corrupta del carácter de Dios corresponde una existencia corrupta de su pueblo y finalmente la desaparición de su pueblo. En segundo lugar, la segunda reflexión, a una comprensión equilibrada del carácter de Dios corresponden los caminos alternativos. Lo repito, a una comprensión equilibrada del carácter de Dios corresponden los caminos alternativos. Si a una comprensión corrupta corresponde un comportamiento corrupto, a una comprensión equilibrada corresponde los caminos alternativos. Miren el verso 29 para adelante. Pero si desde allí, en esos pueblos donde han sido dispersos, donde se han diluido como nación, donde están entregados a otros pueblos, si desde allí buscas al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Y al cabo del tiempo, cuando hayas vivido en medio de todas esas angustias y dolores, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz, porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo, que no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que mediante juramento hizo con tus antepasados. Me encanta cómo la estructura de este capítulo presenta estas marcas. Estas son marcas retóricas en la época en que no había versículos y que no había capítulos en la Biblia. Estas marcas sonaban al oído de los que escuchaban la lectura pública de estos textos. El verso 24 decía, porque nuestro Señor es un Dios que es fuego consumidor. Y ahora el verso 31 dice, porque el Señor tu Dios es Dios compasivo. Es como la otra parte. El Señor tu Dios es fuego consumidor. Si uno escucha hasta ahí nomás, se produce una imagen corrupta del Señor, desequilibrada. Pero cuando llegas a la otra parte, está la otra cara de la moneda. Porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo, que no te abandonará ni te destruirá. Bueno, el mandamiento, con todas sus amenazas que leíamos en los versículos anteriores, no es un fin en sí mismo. No es para recitar mandamientos y dejarlo ahí, sino que tiene que ver con la intención de Dios de orientar, de motivar, de impulsar al pueblo en una dirección. Nosotros ya vimos esto en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, lleno de amenazas. Si ustedes hacen esto, les va a pasar esto, esto, y después dice, pero ustedes no son de los que retroceden. Como que todas las amenazas y todas las promesas de juicio están ahí para que no entremos por ese camino. No es que estén ahí por estar, sino para impedirnos entrar, para asegurar que nunca entremos por ese camino. Todos estos versículos están ahí para motivarnos a dar media vuelta y no entrar por ese camino que corrompe el carácter o la imagen del carácter de Dios. Pero hay ocasiones en la vida
en que no importa cuánta amenaza, no importa cuánta prohibición, no importa cuánto letrero se nos ponga por delante que diga no entrar, entramos igual. Esa fue la experiencia de Israel. Todas estas amenazas que estaban ahí para impedir que pasaran, no pudieron impedir que pasaran. Hay ocasiones en que la realidad impide que cumplamos adecuadamente el mandamiento. Nuestra naturaleza pecaminosa, caída, como que destruye la buena intención del mandamiento. En esos casos, surge la alternativa que provee el propio carácter equilibrado de Dios. Es súper interesante este texto. Después que llegamos al versículo 28, aterrados. Si ustedes leen los versículos anteriores, yo pongo al cielo y a la tierra por testigos de que desaparecerán de la tierra. No vivirán mucho tiempo, serán destruidos por completo. El cielo y la tierra es testigo de esta destrucción que les prometo. Después de todo eso aparece el verso 29. Pero si desde allí buscas al Señor, lo encontrarás. El camino alternativo que es posible porque el Dios en el cual hemos creído es fuego consumidor, pero también es Dios compasivo. Por eso la imagen equilibrada de Dios provee siempre caminos alternativos, porque el ser humano frecuentemente va a entrar por esos letreros que dicen no pasar. Frecuentemente va a caer cuando el Señor le ha dicho que ese no es el camino que debe seguir. Esto no es una novedad. Esto surge del carácter compasivo de Dios. Yo me preguntaba mientras preparaba esto, si acaso no es esto lo mismo que ocurre con el famoso relato que lo hemos recordado tanto últimamente de la mujer adúltera que la llevan ante Jesús y le dicen a Jesús, Moisés mandó apedrear a esta mujer. ¿Se acuerdan? La Biblia dice que hay que apedrear a esta mujer. Y es cierto, la Biblia lo decía, en Deuteronomio precisamente y también en Levítico. Pero a pesar de que lo decía, eso no pudo impedir el pecado de esa mujer. Hay un hombre con el que pecó la mujer que no se menciona en el relato, pero está ahí también. A pesar de toda la advertencia, la mujer pecó igual. Pero Dios no es solo fuego consumidor. Dios, que es un Dios compasivo, ahora que la realidad había hecho imposible el cumplimiento de la norma, entonces la alternativa surge. Solo del propio corazón de Jesús pudo haber surgido esa frase, ni yo te condeno, vete y no peques más. A veces me he preguntado, ¿y si la mujer volvía a pecar? ¿Ahora sí Jesús iba a dejar que la apedrearan? O seguramente por tercera, cuarta y quinta vez se iba a comportar como Dios compasivo al mismo tiempo que fuego consumidor. Las medias verdades, hermanos y hermanas, las medias verdades también son mentiras. Dios es fuego consumidor, pero eso no es toda la verdad. Eso es verdad, pero no es toda la verdad. El Dios que es fuego consumidor y Dios celoso es también Dios compasivo
que nunca, no sé cómo repetirlo con más fuerza esto, nunca te abandonará ni te destruirá. El Dios fuego consumidor del verso 24 es el Dios compasivo del verso 31. El que propone el mandamiento de que a tal tipo de personas hay que apedrear es el mismo que dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Todas las veces que eso sea necesario, el Dios compasivo extender sus brazos de amor. La función de la reflexión bíblica, que es lo que hacemos siempre nosotros, en cada clase de la Academia Bíblica que nos juntamos, cada reunión de niños, de mujeres, de hombres, de jóvenes y juveniles, cada vez que nos reunimos como iglesia y hacemos reflexión bíblica, cada sermón, cada conversación, la función de esa reflexión es mantenernos alertas para no corromper el carácter de Dios que se nos ha revelado. Porque una comprensión desequilibrada del carácter de Dios va a producir un comportamiento desequilibrado en nuestras vidas como individuos, como familias y como iglesia. Va a hacer que nos diluyamos, va a hacer que dejemos de ser el pueblo de Dios que debe transitar irradiando justicia, honestidad, integridad en el resto de las naciones. Nos vamos a diluir en doctrinas, en programas, en declaraciones bonitas, enfatizando una cara de Dios, enfatizando un aspecto de Dios, reemplazando a Dios, que se revela de forma integral por imágenes parceladas, por una sola cara de la moneda. Siempre, siempre pudiera ser que un grupo de personas que tiene un letrero afuera de la iglesia que dice iglesia, ya no sea iglesia. Siempre está esa posibilidad. Siempre está la posibilidad de que un grupo de personas que dice creer en Dios esté creyendo en un Dios que se lo formó a su imagen y semejanza. Por eso es importante pensar críticamente en lo que creemos permanentemente. En este ser iglesia, el Deuteronomio nos recuerda que hoy el mismo Dios que es fuego consumidor es también el Dios compasivo que se nos reveló en Jesús. Hay que cambiar los anteojos. Los anteojos que usamos a veces, metafóricamente hablando, ¿no? Bueno, físicamente también hay que cambiar los anteojos a veces, pero digo, metafóricamente hablando, los anteojos que usamos tiñen de un color nuestra lectura bíblica que a veces hace imposible ver que la imagen que se nos proyecta es una imagen mucho más integral de Dios. Un buen ejemplo de esto lo encontramos precisamente en el Nuevo Testamento. Díganme ustedes si no es lo mismo que está acá en el Deuteronomio. Esa parábola del padre que tiene dos hijos, ¿se acuerdan? Mal llamada parábola del hijo pródigo, porque la parábola no habla del hijo, sino del padre que tiene dos hijos. Uno muy cercano y el otro que dilapidó la fortuna. Ese padre con dos hijos espera con los brazos abiertos al que vuelve arrepentido. Ese padre de la parábola que tiene dos hijos y espera con los brazos abiertos todos los días al que vuelve arrepentido, es el mismo Dios del que habla Deuteronomio, que primero pone todas las alertas, todas las amenazas, todos los castigos posibles para impedir que el hijo se vaya lejos. Pero el hijo se va igual.
Y una vez que se va, hace saber que tiene los brazos abiertos por si acaso decide volver un día. Ese Dios es el mismo Dios que se nos revela en Jesucristo. Así funciona el pueblo de Dios. Y por eso quisiera extender esta idea. Nunca se olviden, queridos hermanos y hermanas, nunca se olviden. Esto es lo que dice la primera carta de Juan. Estas cosas, dice el escritor, les escribo para que no pequen. Para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos a un abogado para con el Padre, a Jesucristo. La Biblia está llena de imágenes, llena de instrucciones para que no pequemos. Pero como si Dios supiera de antemano lo que nos pasa. Si alguno peca, no se quede revolcando en el lodo. Desde donde esté, recuerde que hay abogado para con el Padre, a Jesucristo. Si hoy estamos en el destierro de Dios a causa de nuestra transgresión, y puede ser que alguno se sienta así, que alguien en nuestro hogar o en nuestra familia se sienta así, desterrado por Dios, alejado de Dios, experimentando las angustias, la aflicción, la opresión, las cadenas, la esclavitud del pecado y de la lejanía del Señor. Recordemos que Dios no solo es fuego consumidor, como seguramente todos hemos oído, sino que también es Dios compasivo, que no nos abandona ni nos destruye, y que podemos escuchar su voz en todas las angustias, en todos los dolores, y cuando escuchemos su voz, demos vuelta al camino, porque Dios nos recibirá con los brazos abiertos. Que el Señor nos bendiga. Oramos al Señor. Gracias por esta posibilidad, Señor, de compartir este tiempo de conversación. Gracias por permitirnos reflexionar en torno a tu palabra. Rogamos que hoy, en medio de la situación en la que estemos y que tú conoces bien, oigamos tu voz. Que nuestros corazones no sean duros y que al escuchar tu voz te busquemos. Ya sabemos, porque lo has prometido, que ahí estarás para recibirnos al volver. Porque tu fuego parece no ser tan quemador como para impedir que tu compasión nos abrace, Señor. Y te damos gracias por eso. Esa compasión que parece ser siempre un camino alternativo, porque una y otra vez entramos por caminos equivocados. Esa compasión la necesitamos en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros países. Ten misericordia de todos nosotros. Ten misericordia de nosotros como iglesia, como individuos, como familia, como naciones. Que caminamos lejos de ti, Señor, frecuentemente en soberbia, creándonos imágenes desequilibradas de ti, tratando de controlarte. Pero, Señor, ten misericordia y haznos oír tu voz para volver a ti, Señor, y encontrarte y encontrar tu abrazo perdonador. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.